En el uso de la voz, la doctora Jimena Puente de la Mora. Qué gran oportunidad iniciar este seminario Alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información con representantes del Poder Legislativo. Y aquí, antes de dar inicio formalmente a este panel, que no quiero entretenerme mucho por las valiosas consideraciones que se plantearán en esta mesa, quiero aprovechar este espacio para refrendar nuestro reconocimiento al Poder Legislativo, la sensibilidad que tuvo el Senado de la República con abrirle siempre las puertas a este instituto para escuchar las inquietudes que teníamos con el proceso de elaboración de la Ley General de Transparencia, la apertura que tuvieron también con los órganos garantes representados por su presidente, Javier Rascado, y también con demás organizaciones de la sociedad civil. Mi reconocimiento, señores senadores, por esta gran apertura con el instituto y esta gran sensibilidad, porque no solamente eran recepción de material, sino también diálogo directo que tuvimos con ustedes y que este proceso de diálogo continuó en la Cámara de Diputados para tener las consideraciones de cada uno de los miembros del colegiado, de cada uno de los miembros del Pleno durante esta importante misión de crear la Ley General de Transparencia. Sin más por el momento, les agradezco mucho la presencia al diputado Fernando Belauzarán Méndez, al diputado Fernando Rodríguez Doval, a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández y al senador Alejandro Encinas Rodríguez. Sin más, por el momento procederemos, el orden de intervención, intervendrán primeramente el diputado Fernando Belauzarán. Cada uno de nuestros panelistas, de nuestros distinguidos panelistas, tendrán 10 minutos para sus valiosas intervenciones, sobre todo en el contexto de los alcances y la interpretación que representan y los retos que representa la implementación de esta Ley General de Transparencia. El diputado Fernando Belauzarán Méndez es licenciado en Filosofía con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es diputado federal de la Cámara de Diputados, en la cual ocupa el cargo de secretario de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación e integra las comisiones ordinarias de Transparencia y Anticorrupción, la de Radio y Televisión, así como la Comisión Especial de Agenda Digital Nacional. También es integrante de la Delegación Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos ante el Parlamento Latinoamericano. En junio de 2013 fue nombrado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presidente del grupo organizador del Foro Internacional de Política de Drogas, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 29, 30 y 31 de julio. Es autor de varias publicaciones: Tiempos turbulentos, Herejías políticas en momentos decisivos, La guerra de los herejes, Herejía y crítica y Parrestía, tomos 1 y 2. Dentro de su actividad como articulista destacan diversas publicaciones en periódicos de circulación nacional como La Jornada, Reforma, Milenio, El Día, Excelsior, El Universal, así como en las revistas Letras Libres, Memoria, Coyuntura, Nueva Izquierda, Regeneración Versus, Bien Común, CNN México y El Punto sobre la I. Sin más por el momento, le doy la más cordial bienvenida y mi agradecimiento por su valiosa presencia, diputado. Tiene el uso de la voz. El flamante nuevo INAI, con todas sus facultades, y la verdad es que yo creo que es un inicio prometedor. Agradezco a la presidenta Jimena Puente de la Mora, además por su gentil presentación, y quiero iniciar antes de entrar a la parte técnica de cuáles son los pendientes legislativos, la homologación que se tiene que hacer, reconocer al INAI. Yo fui un fuerte crítico, acre crítico, cuando se tomó aquella decisión de no ir a la Suprema Corte con la Ley de Telecomunicaciones, pero ahora tengo que reconocer el extraordinario trabajo que hizo el INAI para defender la reforma constitucional, que en un momento dado los alcances de la reforma constitucional estuvieron en riesgo, hubo un claro intento de regresión, de retroceso, es más, fue explícito el intento de retroceso, además no se ocultó de dónde vino ese intento de retroceso, fue la Secretaría Particular de la Presidencia de la República, y fue muy grato ver al INAI, entonces IFAI todavía, defender los alcances de la reforma constitucional
junto con la sociedad civil y junto con senadores como Alejandro y como Laura y otros que dieron esa batalla en el Senado para defender los alcances, y ahí el órgano garante estuvo a la altura de las circunstancias, como lo estuvo también el caso Tlatlaya y en otros, y ha sido importante. Entonces, así como fui crítico de una decisión que no me gustó, que me pareció que se quedó corto, ahora tengo que reconocer al INAI y además de agradecerles este evento y que haya sido considerado para estar aquí. ¿Cuáles son las leyes que se tienen que modificar, o más bien, qué es lo que se tiene que homologar en la ley federal de transparencia? Y como comentando con mi tocayo, al que le tengo un gran estima y reconocimiento, hablamos de que cuál es la necesidad de que se mantuviera la ley federal, estando la ley general como ya lo hicimos en la LEGIPE, y se quitó la ley federal, quizás debió haber sido ya autoaplicativa, pero bueno, finalmente está una ley federal y tenemos que homologarla. ¿Qué es lo que se tiene que poner? Bueno, uno, establecer lo relativo a la estructura y funciones del órgano garante, así como la integración, duración del cargo, requisitos, procedimientos de selección, régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los integrantes de dichos organismos garantes, de conformidad con lo que establece la ley general. 2, establecer disposiciones generales para los sujetos obligados del sector energético en congruencia con las leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica, de ingresos sobre hidrocarburos, de los órganos reguladores coordinados en materia energética, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección de Medio Ambiente del sector hidrocarburos, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales, o que se celebren entre ellos en materia de las actividades de planeación y control del sistema eléctrico nacional, de servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, de exploración y extracción de hidrocarburos. 3. Establecerá lo relativo a los recursos de revisión de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Establecer los criterios para que el órgano garante califique las medidas de apremio conforme a la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor, así como la reincidencia. 5. Establecer los mecanismos y plazos para que el órgano garante notifique y ejecute las medidas de apremio. 6. Establecer los criterios para que el órgano garante califique las sanciones conforme a la gravedad de la falta, condiciones económicas del infractor y reincidencia. Asimismo, contemplará el tipo de sanciones, procedimientos y plazos para su ejecución. Del régimen transitorio de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Congreso de la Unión deberá expedir las siguientes leyes. 1. La Ley General en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, muy importante. 2. La Ley General que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determinen las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Corresponde al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitir los lineamientos siguientes. Lineamientos generales en materia de clasificación de la información reservada y confidencial, lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia, lineamientos para regular la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia. Preguntaba la presidenta que cuál es el criterio para una correcta interpretación. Pues la máxima publicidad, el interés público. Me parece que eso es lo que tiene que hacer. Por supuesto, el INAI tendrá que escuchar distintas posturas para tomar sus decisiones, pero uno muy importante, la máxima publicidad, el interés público tendrá que ponerse. Algo que les va a llegar, evidente que está más que pintado, es un debate eterno que hemos tenido sobre los grupos parlamentarios. ¿Los grupos parlamentarios son sujetos obligados o no? Hay quienes dicen que ya por lo que dice constitucionalmente unos quisimos que dijera explícitamente que son sujetos obligados. Lo que se puso en la ley general es simplemente que darán a conocer sus informes semestrales, pero como el Congreso de la Unión es sujeto obligado, ahí se tendrá que definir y esto llegará al Instituto. No necesito una bola de cristal para saber que de sus primeras cosas que van a tener que determinar es si los grupos parlamentarios tendrán que ser, ojalá que determinen que sí lo son. Ayudará, pero esa es una decisión que tendrán que tomar porque
están las dos interpretaciones. No hace mucho en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción quisieron desechar una propuesta que lo decía, las reservas que pusimos las desecharon. Y una última cosa, pues, está la única excepción en donde ustedes no determinan en última instancia, que es en casos de seguridad nacional, si el abogado de la presidencia determina que es un asunto de seguridad nacional y entonces tendrán que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso que a algunos les generó mucho ruido, yo la verdad es que pago por ver. Ojalá que algún día yo vea ese debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre el Poder Ejecutivo y un INAI fuerte que no se arredre frente al Poder Ejecutivo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta sobre transparencia. Eso genera cultura de transparencia, debate público, y yo la verdad, nada más que dudo quizás que se dé esa posibilidad, pero ojalá algún día se dé y podamos estar presenciando ese gran debate público sobre el asunto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, diputado Belaunzarán. Creo que nos acaba de compartir varios aspectos muy importantes sobre los retos que tienen como legislativo para generar instrumentación que deriva también de este gran Sistema Nacional de Transparencia, un área muy importante que son las subsiguientes en esta materia, que son la Ley General de Datos Personales, que ha habido también un fuerte impulso aquí por la senadora Laura Rojas y el senador Encinas. Crear también la Ley General de Archivos y cómo estas tres materias van a ir de la mano también con todo el Sistema Nacional Anticorrupción que surge también con ustedes como Cámara de Origen. Y bueno, pues creo que queda claro también estos aspectos de primar el principio de máxima publicidad y el interés público. Me parece que toda esta estructuración de la Ley General está hecha con esa visión, con esa perspectiva de ante la duda, qué es lo que prima o cuál es el valor predominante, es la máxima publicidad. Bueno, la interpretación de grupos parlamentarios seguramente no será el único asunto que tengamos también de relevancia y de interés público en la determinación ya después de nuestros criterios y de nuestras decisiones, que como todos ustedes saben son públicas, ¿no? Y los razonamientos son públicos. Y bueno, pues los casos de excepción por seguridad nacional en varias solicitudes y en la práctica, aunque no es un tema, porque me parece que eso también ha sido un tema de inquietud, qué porcentaje son asuntos que tengan que ver específicamente no con seguridad pública, sino con seguridad nacional, es realmente menor, pero sí los hay. Entonces, bueno, pues esperemos también nosotros fundamentar muy bien el sentido de nuestras decisiones para, bueno, pues para compartirles cuáles son los criterios también de decisión que tiene el propio instituto. Como siguiente panelista tenemos al diputado Fernando Rodríguez Doval. Es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Milita activamente en el Partido Acción Nacional desde 1999. Fue coordinador de formación y capacitación de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil. Ha formado parte del Consejo Regional de este partido en el Distrito Federal y del Consejo Nacional, en donde presidió la Comisión de Doctrina. Fue el encargado de coordinar el proceso de elaboración de la Plataforma Política 2006 del Partido Acción Nacional. También fue asesor político de la Red Mexicana por una Democracia de Calidad y asistente de investigación del Departamento Académico de Ciencia Política en el ITAM y director de formación en la Fundación Rafael Preciado Hernández. Es autor, junto con Alonso Lujambio, del libro 1939, Documentos Fundacionales del PAN, y ha publicado artículos y ensayos en diversas revistas, entre las que destacan Política y Gobierno, Voz y Voto, la Gaceta de Ciencia Política, Enfoque, Bien Común, La Nación y el portal ADN Político. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Sin más, le dejamos el uso de la voz, diputado. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, presidenta. Agradezco mucho la invitación a estar aquí con ustedes y saludo también con mucho gusto, por supuesto, en primer lugar, a los compañeros que están aquí en esta misma mesa, al senador Alejandro Encinas, la senadora Laura Rojas, mi compañero y amigo Fernando Belaunzarán, y por supuesto también saludar a todos los invitados de todo el país que aquí nos acompañan, y que me da mucho gusto ver a tantas personas reunidas en este auditorio que lleva el nombre de un entrañable maestro mío, Alonso Lujambio. Bueno, yo lo primero que quiero hacer antes de entrar ya en detalles sobre
la agenda legislativa pendiente es un poco regresar al aspecto teórico, así sea de manera muy breve, sobre por qué es importante la transparencia y el acceso a la información y por qué fue tan relevante esta reforma, primero constitucional y ahora a la legislación secundaria que se ha llevado a cabo. Yo creo que hace una reforma, la que se hizo al artículo 6º en el año 2013-2014, que quizás en una legislatura con tantas reformas tan mediáticas como pudieron haber sido en su momento la reforma laboral, la reforma energética, la reforma política electoral, quizás no se ha valorado en su justa dimensión. Pero yo creo que la reforma en materia de transparencia es una reforma que fortalece y consolida a la democracia, quizás más que ninguna otra de las reformas que se ha hecho en esta legislatura. ¿Por qué? Porque sabemos bien que una democracia no puede entenderse desde la opacidad, no puede entenderse desde el secreto, así es como operan los regímenes autoritarios y por el contrario los regímenes democráticos operan bajo otros principios, entre ellos el de garantizar el derecho humano, así lo definen todas las convenciones internacionales, el derecho humano a la información y por supuesto hacer efectivo este derecho. Por eso esta reforma se inscribe en una larga lucha democrática. La primera vez que se reconoce este derecho al acceso a la información fue precisamente con la reforma política del año 77, una reforma que abre muchos canales de participación, cuando se reforma el artículo 6º. Posteriormente, ya en democracia, ya una vez que se había llevado a cabo la alternancia en el poder ejecutivo, la primera ley federal de transparencia en el año 2002 y justamente en este largo periodo de transición a la democracia entra esta reforma en transparencia. Muchas veces en México hemos caído en el error de pensar que las únicas reformas que fortalecen a la democracia son las reformas electorales y no es así. A la democracia hay que dotarla de contenidos y hay que dotarla de condiciones para que se pueda ejercer. La democracia no es nada más cambiar al gobernante mediante el voto, eso es una parte muy importante, pero también la democracia implica un conjunto de normas y de contenidos que la doten de calidad. Y justamente todas las reformas que se han hecho en materia de transparencia han ido en ese sentido. Por eso yo creo que es tan importante señalar esta reforma del año 2013-2014 que dio como origen a esta nueva ley general de transparencia. Sabemos muy bien cuáles han sido los principales elementos, no quiero abundar en ellos, simplemente quiero destacar dos. El primero, por supuesto, la autonomía constitucional que se le otorga al hoy INAI, ya Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, que deja de estar jerarquizado hacia el Poder Ejecutivo Federal. Y por otro lado también, otro elemento destacable de esta reforma fue que la transparencia se volvió un asunto nacional, no solamente un asunto de la Federación. Al igual que en otros muchos temas, en el tema de transparencia había habido avances muy sustantivos a nivel federal, sin embargo, había sido en el orden local donde quizás seguíamos viendo muchos retos. Por eso se buscó darle homogeneidad a la transparencia en todo el país, se fijó la obligación de los estados de establecer en sus constituciones la existencia de organismos autónomos especializados, imparciales y colegiados. Y además también se reformó el artículo 73 de la Constitución, presente para otorgarle al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de transparencia y acceso a la información. Y aquí entra un tema bastante interesante. A diferencia de otras reformas, aquí se estableció que la nueva ley general debería de coexistir con una ley federal, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de la reforma electoral, donde las nuevas leyes generales de partidos políticos o de instituciones y procedimientos electorales sustituyeron a las antiguas leyes federales, como era el COFIP, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, en primer lugar, ese es un elemento fundamental para la agenda legislativa pendiente. Tienen que coexistir esta nueva ley general con una eventual ley federal, que dicho sea de paso, se tuvo que haber expedido al mismo tiempo que esta ley general, pero bueno, pues a los legisladores ya no nos dio tiempo de sacarla y será ya quizás tarea de la próxima legislatura. Los senadores todavía se quedarán, los diputados ya nos iremos, pero estoy seguro que los nuevos que lleguen se encargarán de esta tarea. ¿Y qué es lo que tiene que incluir esta nueva ley federal? Bueno, si nosotros nos vamos al decreto que se expidió cuando se reformó constitucionalmente este artículo 6º, lo único que nos dice explícitamente es que la ley federal será la que rige el funcionamiento del órgano garante, con base en lo previsto en la ley general. Y en el segundo transitorio de este decreto también se establece que se reforman diversas disposiciones de la Constitución en materia de transparencia. Dispone, este segundo transitorio, que el Congreso de la Unión
contará con un plazo de 1 año para expedir esta ley general y también la ley federal, lo que les decía que ya no nos dio tiempo. Pero bueno, dicho esto, un elemento sin duda que tendrá que considerar la ley federal es lo relativo al Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos, que ya se establecen algunas bases generales en la ley general. Sin embargo, la ley federal deberá especificar. Primero, la naturaleza del instituto, como les decía, cambia sustantivamente desde el momento en que se le otorga autonomía constitucional, los principios que gobiernan su propio funcionamiento, la certeza, la eficacia, la imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. En segundo lugar, relacionado también con el propio INAI, su estructura orgánica, ya no son 5, sino 7 los comisionados, ya no son nombrados por el presidente, como decíamos, el Pleno debe de integrarse procurando la equidad de género y la ley federal, por lo tanto, deberá profundizar en la estructura orgánica del instituto. Y otro elemento también relacionado con el INAI son sus propias atribuciones, que aumentan derivada de esta reforma constitucional, como todos sabemos. Otro aspecto importante que la ley federal deberá considerar es lo relacionado con la información a transparentar de oficio. Los contenidos a transparentar, que serán comunes a todos los sujetos obligados. Algunos de los contenidos que se deberán de incorporar son los indicadores de desempeño de los sujetos obligados a la luz de sus objetivos, los directores de los servidores públicos ampliados, la remuneración de los servidores públicos en todas sus formas, las declaraciones patrimoniales, la información curricular. Ahí yo agregaría incluso ahora también derivado de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, las declaraciones de intereses para aquellos que la quieran hacer pública, también será materia de esta ley. El listado de los servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, los montos destinados por los sujetos obligados a comunicación social y publicidad oficial, toda la información acerca de las contrataciones por la vía de la licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, entre otras cosas. También los que tendrá que incorporarse en esta nueva ley son los contenidos a transparentar de oficio de los sujetos obligados específicos. Aquí entramos, por ejemplo, en lo que mencionaba el diputado Belán Sarán relacionado con el Congreso. Yo creo, leyendo el artículo 73, 72 de la Ley General, yo creo que no hay mucha duda. A mí me parece, mi querido tocayo, que sí está muy claro que todos los grupos parlamentarios deben de transparentar al máximo los ingresos que manejen. Pero no solamente los grupos parlamentarios, también muchos otros órganos del Congreso a donde nadie ha puesto el ojo hasta ahora, pero que también manejan una enorme cantidad de recursos. Porque cuando uno piensa en el Congreso de la Unión, todo el mundo piensa en los grupos parlamentarios que ciertamente ejercemos muchos recursos, pero nadie piensa, por ejemplo, en los institutos de estudios que existen en la Cámara de Diputados, que reciben un enorme presupuesto anual y que no rinden cuentas de nada, que en muchos casos son centros de estudios que están al servicio de algún grupo parlamentario o de algún partido político. Nadie piensa en la mesa directiva, que maneja una cantidad importantísima de recursos, o nadie piensa en las comisiones, que es exactamente lo mismo y que tampoco informan a nadie. Yo creo que en ese sentido el artículo 72 de la Ley General de Transparencia es muy claro acerca de las obligaciones ahora ya del Poder Legislativo. Y también hay un dicho que dice que donde la ley no distingue no hay por qué distinguir. Yo creo que la ley no distingue, pero en todo caso será ya más bien la autoridad a la que le tocará garantizar el cumplimiento de este artículo, y ahí pues estamos convencidos de que el INAI hará bien su trabajo. Otros aspectos que tendrán que también incorporarse en esta nueva ley federal, o que deberán de considerarse, son los medios de difusión de esta información de oficio, el formato y las características de esta información. También todo lo relativo a la información reservada o confidencial, ¿no? Que también es un tema que se discutió mucho y que en su momento generó mucha polémica, que ya están algunos elementos considerados también en la Ley General de Transparencia, que la Ley Federal deberá quizás ahondar en ellos, buscando por supuesto que no haya ahí ninguna antinomia, y lo relacionado también con los propios sujetos obligados, que como sabemos con esta reforma constitucional aumentan en cantidad y tienen además más obligaciones. En suma, y dejaría yo aquí esta primera intervención, yo creo que ha sido una reforma esta constitucional de muy largo aliento, de muy gran calado, y por supuesto esperemos que toda la legislación que todavía está pendiente, también la legislación local en esta materia,
pues vaya en el mismo sentido y en el mismo espíritu de lo que supuso esta reforma constitucional, que como les decía yo al inicio de esta intervención, es una reforma que va encaminada a fortalecer y a consolidar la democracia, garantizando nada más y nada menos que un derecho humano, que es el derecho al acceso a la información. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rodríguez Doval. Creo que nos ha compartido aspectos importantes desde el sentido de democracia que no puede tenderse desde la opacidad, y esto me parece fundamental ante esta coyuntura tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como del Sistema Nacional de Transparencia, y que efectivamente la democracia no puede ejercerse y no solamente es una cuestión electoral, sino que se tienen que brindar mecanismos para que las personas, todas las personas en el ámbito de sus respectivas competencias y funciones y actividades la podamos realizar día con día, y me parece que la transparencia es un ejercicio que posibilita la participación ciudadana, ¿no? Nos obliga como autoridades a hacer nuestras decisiones y nuestro actuar y nuestro uso de recursos públicos. Ya no tanto por convicción, sino por una obligación legal clara. Nos habló también de el acelerado tránsito que ha tenido desde aquella reforma política tan acotada con la reforma constitucional del 77, cómo pasa el derecho a la información, será garantizado por el Estado, pero cómo se le daba al principio a partidos políticos y ya después se fue definiendo, aterrizando más a la primera Ley Federal de Transparencia, y lo mucho que se ha avanzado en relativamente muy pocos años. La importancia de la independencia, de la autonomía constitucional del instituto, porque muchas veces cuando uno tiene oportunidad de intercambiar opiniones con pares de otros países, nos dicen de qué ministerio o secretaría dependen, ¿no? Y esto es muy importante, la autonomía constitucional para las mismas decisiones del instituto, la diferencia clara y la coexistencia entre ley federal, ley general y también ahora las leyes de los estados, que todas tengan una armonía entre sus disposiciones. Para eso hay un gran trabajo por delante, bueno, pero a la voluntad aquí mostrada también por los órganos garantes es muy importante. Y los sujetos obligados y las disposiciones puntuales que tienen al respecto. No me quiero extender más en los comentarios porque ya tenemos varias preguntas, incluso antes de que termine el panel. Le doy la bienvenida a la senadora Laura Angélica Rojas, que nos ha permitido tener un diálogo y un contacto directo en todo este proceso, que tiene también un impulso muy especial con el tema de protección de datos personales. La senadora Rojas estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la entonces Escuela Nacional de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la misma universidad. Publica cada domingo la columna Ágora en el diario Excelsior y es autora del libro Pensar México, editado por la Fundación Rafael Preciado Hernández en 2012. Durante la campaña presidencial de Diego Fernández de Ceballos en 1994 decidió participar activamente en Acción Nacional. En el 2003 ocupó su primer cargo de elección como regidora del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Báez, para luego ser electa diputada federal en el año 2006. En esa legislatura fue presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Equidad y Género, Feminicidios y de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. De 2009 a 2012 fue designada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional como Coordinadora Nacional de Diputados Locales para impulsar una agenda legislativa común a través de las 32 bancadas locales en el país. En el año 2012 fue candidata de mayoría al Senado de la República por el Estado de México y a la vez candidata de representación proporcional, vía por la que fue electa. En el Senado preside la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales e integra las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de Europa. Tiene el uso de la voz, senadora Rojas. Gracias, presidenta. Pues muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que siempre es un gusto participar en los eventos del INAI, siempre es un gusto trabajar con las y los comisionados y toda la gente que trabaja en esta importante institución para la democracia mexicana. También quiero aprovechar para agradecer pues, la mención que ha hecho ya la presidenta del INAI sobre las iniciativas que están pendientes de datos personales, derivadas también de la reforma constitucional que aprobamos recientemente,
y reconocer el acompañamiento y el apoyo del INAI tanto al proceso de dictaminación, de aprobación de la ley, de la reforma constitucional, de la Ley General de Transparencia y de la de protección de datos personales, cuya propuesta de iniciativa nosotros tomamos como base, fue un insumo muy importante para la iniciativa plural que presentamos poco antes de que terminara el periodo ordinario de este año, varios senadores, entre ellos el senador Encinas aquí presente, en materia de protección de datos personales. Ya estaremos en un foro, en algún otro foro, en algún otro espacio, hablando de esta iniciativa. Sobre la ley, sobre la armonización entre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal, yo quisiera muy brevemente primero poner en contexto, recordar qué es lo que buscaba la Ley General de Transparencia para poder entonces comprender de mejor manera qué es lo que tendría que verse reflejado y traducido en la Ley Federal. Pues hay que recordar que el principal problema que intentaba solucionar tanto la reforma constitucional como la Ley General sobre todo, era poder homologar el acceso, el derecho de acceso a la información pública en todo el país, porque como todos sabemos, hay todavía grandes asimetrías entre lo que sucede en los estados y los municipios y entre lo que sucedía en el ámbito federal. Entonces, ese era uno de los principales objetivos de la Ley General de Acceso, entre otras cosas. Y por ello se facultó, bueno, en la reforma constitucional al Congreso para generar esta propia ley general. Aquí varios de los compañeros que me han antecedido en el uso de la voz han hablado del tema de la coexistencia de una ley general con una ley federal, cuando normalmente cuando se crea una ley general, ahí mismo se regula el ámbito federal. La razón por la que la Constitución, en la reforma constitucional se estableció que iba a haber dos leyes, una general y una federal, fue en primer lugar que tanto en el ámbito federal como en lo local se deberían ceñir sus normas a los principios y bases que estableciera la ley general. Entonces, si la ley general, que goza de mayor jerarquía normativa, incluye la regulación del ámbito federal, las disposiciones federales podrían quedar por encima de las locales. Ese es un argumento muy importante por el cual sí quisimos que no quedara la regulación de lo federal desde la ley general. Entonces, bueno, esa parte me parecía muy importante destacarla. Y, bueno, sobre el contenido de la iniciativa de ley federal, pues ya se ha comentado que, en primer lugar, pues se tiene que desarrollar las facultades del propio INAI, ya no solo como órgano nacional, que eso está establecido en la ley general, sino como órgano federal. Se tiene que conocer, se tienen que desarrollar las facultades en tanto órgano federal, la parte de los recursos de revisión, la parte en la que tiene que conocer y resolver recursos de revisión, la imposición de medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, la emisión de políticas de transparencia proactiva, la promoción y difusión del ejercicio del derecho de acceso a la información, la promoción de la participación y colaboración con organismos internacionales para fomentar las mejores prácticas en la garantía del derecho de acceso a la información. Por otro lado, también pues se tiene que regular el procedimiento de nombramiento de los comisionados de su consejo consultivo, así como la integración del comité de transparencia. Se dota de estructura. Estoy hablando también de algunos puntos de la iniciativa de ley federal que ya está presentada. Y aquí sí quiero ser muy honesta, yo creo que a esa iniciativa le falta muchísimo trabajo, mucho trabajo de dictaminación. No quisimos dejar pasar más tiempo, que se nos fuera otro periodo. No, la federal. La ley federal, ya existe una iniciativa de ley federal de transparencia y acceso a la información pública que presentamos también, pues bueno, los mismos que hemos estado trabajando el tema. No, la presentamos con la intención de no dejar pasar más tiempo. Sin embargo, sí reconocemos que hace falta muchísimo trabajo de detalle
y de desarrollo en esta iniciativa, pues para que se pueda convertir en la ley. Y ahorita voy a referirme solamente a algún ejemplo de lo que nos faltó desarrollar. Pero bueno, ya esta iniciativa regula, como les decía, tanto el procedimiento de nombramiento de los comisionados, de su consejo consultivo, así como de la integración del comité de transparencia, dota de estructura orgánica al INAI y de las facultades del pleno, los comisionados, direcciones, secretarías y demás personas que lo integran, remite a la ley general para los principios, obligaciones de transparencia y supuestos de información clasificada y su procedimiento, retoma otras cosas de la ley general, como los procedimientos de acceso a la información pública, los recursos de revisión, etcétera. Pero es relevante este desarrollo del INAI en tanto órgano garante a nivel federal. Y entro al detalle de lo que creo que hace falta desarrollar de manera muy importante en la ley federal, pero que es a la vez una definición que está pendiente dentro del propio legislativo. Y tiene que ver con si la ley federal va a ser más exhaustiva en materia, por ejemplo, de obligaciones de transparencia proactiva o incluso en las propias obligaciones de transparencia que la ley general. En esta ley federal había, y también por la coyuntura, lo tengo que decir, había un enorme interés de que quedaran en la parte en el sector energético obligaciones de transparencia muy claras de la ley federal, derivado pues precisamente de la reforma energética. Y tuvimos una discusión y dijimos, bueno, pues no podemos poner solamente, si vamos a desarrollar un catálogo de obligaciones de transparencia para el sector energético, la Secretaría de Energía y algunos otros órganos relacionados con el sector, no podemos solamente desarrollar la parte del sector energético y dejar el resto de los órganos autónomos, el resto de las secretarías de Estado del Gobierno federal, pues sin ser desarrolladas. Entonces, bueno, pusimos el capítulo de obligaciones para sector energético, pusimos también un desarrollo, o desarrollamos más bien ciertas obligaciones más detalladas que las que están en ley general para relaciones exteriores, y ahí nos quedamos. Entonces, bueno, ya de entrada la iniciativa tiene una deficiencia, o desarrollamos todo o no desarrollamos nada. Eso implica, por supuesto, un reto en términos de investigación muy importante, porque necesitaríamos el apoyo tanto de organizaciones de la sociedad civil como de expertos por sector, por secretaría, o sea, es decir, la gente que está, en mi caso, por ejemplo, yo presido una comisión de relaciones exteriores y soy peticionaria, por supuesto, directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y más o menos tengo claro las cosas que yo creo que debería de desarrollar más a detalle la Secretaría, pero no tengo idea de qué pedirle a Medio Ambiente, por poner un ejemplo. Entonces, para nosotros eso va a implicar un reto si es que se decide desarrollar un catálogo por secretaría, por órgano autónomo, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo. Vamos a tener que necesariamente pues, conseguir gente experta, que incluso de la mano con las propias secretarías, peticionarios y demás, para poder desarrollar ese catálogo. A mí me parece que ese es un problema central de definición que tenemos que tomar a la brevedad para poder seguir avanzando en la ley federal. En cuanto al Poder Legislativo, sí quiero poner un ejemplo muy concreto. Si bien en el artículo 72 que ya mencionó el diputado Fernando Rodríguez Doval, me parece que vienen cosas, es un avance muy importante en relación a lo que el Poder Legislativo tiene ya por obligación que publicar. Hubo legisladores que pensaron que aún esa redacción del 72 en la Ley General se quedaba corto, y tiene que ver también con la discusión, con lo que les contaba anteriormente, de si la Ley Federal tiene que ser aún más detallada y más exhaustiva que la Ley General. Y, por ejemplo, el senador Corral y el senador Ávila, entre los dos, propusieron una serie de obligaciones nuevas. Por ejemplo, los programas de trabajo de las comisiones y de los comités
del Congreso, que no están ya establecidas en el 72 de la Ley General, un informe de actividades de las comisiones y comités, que si bien eso se tiene por reglamento que entregar cada año a la mesa directiva y la mesa directiva pues comunica al Pleno, no está publicado de manera obligatoria ni en los micrositios de las comisiones ni en ningún otro lugar de los portales del Congreso, o las versiones estenográficas del Pleno, lo cual pues podría ser una herramienta muy importante. En fin, los procesos de licitaciones y contrataciones de servicios personales, el padrón de medios acreditados, en fin, no quiero, es una lista bastante larga de cosas que se quedaron fuera de la Ley General precisamente porque se entendía que una Ley General a la vez no podía ser tan exhaustiva. Finalmente quiero concluir diciendo que estos ejemplos que abordé sobre la política exterior y la materia energética, así como este ejemplo del Congreso de la Unión, demuestran claramente que, aunque la Ley General sí fue exhaustiva para ser Ley General, hay quienes piensan que no fue lo suficientemente exhaustiva para las necesidades o las demandas de información que muchos ciudadanos quisieran tener. Entonces, ese es precisamente me parece el principal reto y la principal definición que tenemos que tomar frente a la ley federal en cuanto a desarrollarla más ampliamente. Pues hasta aquí yo terminaría mi exposición agradeciendo nuevamente pues todo el acompañamiento y el trabajo conjunto que hemos hecho en este tiempo. Muchas gracias. Siempre le aprendemos a la senadora Laura Angélica. Varios aspectos muy puntuales y cómo este proceso legislativo que viene a dar lugar a la Ley General de Transparencia, bueno, pues siempre, aunque sea detallado una ley que quedó unas obligaciones sensiblemente ampliadas, por ejemplo, de las que trae la ley federal vigente a la Ley General, es un incremento importante de más del doble, ¿no? De 17 a 48, es para que la gente tenga oportunidad de tener a la vista información y no tenga necesidad de hacer una solicitud de la información, sino que la tenga ya disponible en sus respectivos portales, la autoridad. Pero me parece que lo que menciona, senadora, respecto a los retos también que tiene la ley federal de desarrollar ciertos aspectos específicos, porque creo que lo que sí quedó muy claro en todo este proceso tan complejo y tan abierto que tuvieron con diferentes actores son que las necesidades, por ejemplo, del sector energético, las especificidades tienen un modelo muy particular y tienen una visión muy particular por sectores, ¿no? Entonces me parece doblemente importante el trabajo que se hizo desde el Senado de la República y después con diputados para tratar de unificar esas diferentes visiones de aspectos tan disímiles como, por ejemplo, el sector energético, ¿no? Que fue ahí una parte pues muy importante incluso en las discusiones que se tenían, pero pues que estaremos seguros que también varios de estos aspectos quedarán muy aterrizados en la respectiva ley federal. Le agradecemos mucho, como siempre, senadora, y además yo quiero hacer hincapié en que todos nuestros panelistas, bueno, pues nos hicieron un espacio muy importante en su agenda porque también tenían diversas actividades y es muy valioso para el INAI que estén el día de hoy con nosotros. Nuestro cuarto panelista es el senador Alejandro Encinas Rodríguez. Senador, muchas gracias de nuevo también por acompañarnos, muy importante su presencia siempre con el Instituto, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Desarrollo y Planificación. En su desarrollo profesional se desempeñó en el área de formación de profesores como coordinador de extensión universitaria en la Universidad Autónoma Chapingo. Ha sido consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, así como del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la Organización de Estados Americanos, presidente de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Articulista del periódico El Universal, director de la revista La Zurda, coordinador y autor de diversos libros, entre otros TLC y Sector Agropecuario, El Campo Mexicano en el Umbral del Siglo XXI, La Larga Marcha por la Autonomía, Reflexiones desde la Izquierda, edición
1 y 2, Ciudad de Ciudades, Lo que todo buen chilango debe saber de la Ciudad de México, Escritura monumental mexicana, Dinero, simulación e impunidad, La gráfica política en México y La cruzada nacional contra el hambre y la cruzada por los votos. Dentro de la función pública ha sido diputado federal, a ver si no nos equivocamos, senador, pero de la 53ª, 55ª y 61ª legislaturas, en donde preside las comisiones y coordinador de la fracción parlamentaria, por supuesto, del PRD, secretario de Medio Ambiente, secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno y jefe de Gobierno del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como senador de la República por el Estado de México, donde preside las comisiones de estudios legislativos segunda y la bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, secretario de las comisiones de puntos constitucionales y de defensa nacional e integra la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República. Le damos, senador, nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer a la comisionada presidenta, la doctora Jimena Puente, y a todas las comisionadas y comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, la invitación a este seminario sobre los alcances y retos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y poder compartir este panel con la senadora Laura Rojas, con el diputado Fernando Rodríguez y con el diputado Fernando Balanzarán, que aunque usted no lo crea, nos llevamos bastante bien. Y quiero empezar justamente con lo que señalaba Fernando Balanzarán en su primera parte de la intervención. Es estar aquí ya no en el Instituto Federal de Acceso a la Información, sino en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Parece un cambio semántico menor, sin embargo creo que desde el ámbito conceptual de lo que es la estructura de la Administración Pública Federal y más en estos momentos, el transitar de una instancia, de un instituto federal a un instituto de carácter nacional, quita en primer lugar esa enorme carga que existe sobre las dependencias federales que limita en gran medida su autonomía. Y deja perfectamente delineado que este instituto no solamente goza de autonomía constitucional, sino que no tiene ninguna otra autoridad, particularmente el Ejecutivo, por encima del mismo. Y al mismo tiempo es un órgano que obtiene nuevas facultades que fortalecen tanto el federalismo en nuestro país como el proceso de descentralización de facultades y de competencias. Lo que no sucedió, para que se comprenda mejor, con el Instituto Nacional Electoral, que pasó de ser un instituto federal a un instituto nacional, pero con el objetivo fundamentalmente descentralizar muchas de las facultades y atribuciones de los órganos electorales locales y de los propios gobiernos locales. El objetivo original del INE era centralizar el conjunto de las funciones electorales y que se encargara de la organización de los procesos electorales federales y locales, desde el municipio más pequeño del país hasta la Presidencia de la República, suplantando en gran medida las atribuciones para que los estados regularan su gobierno interior. Y creo que, bueno, vamos a ver la prueba de este modelo electoral el próximo 7 de junio y con toda seguridad volveremos a tener otra reforma política electoral en los próximos años, porque, lo decía Fernando Rodríguez, pues la democracia no se ha logrado consolidar con las reformas electorales, porque siempre queremos corregir lo que deja inconformidad, pero no resolvemos el problema de fondo, que es el ejercicio pleno de la libertad de los ciudadanos a elegir. Bien, como señalaba también ya la senadora, esa es la ventaja de ser el último, ya dijeron lo más importante todos los compañeros, y la ventaja es que entonces uno puede hablar con mayor libertad de otras cosas. Pero señalaba muy bien la senadora Rojas, cómo en las discusiones que tuvimos en el Grupo Plural, tanto de legisladores como representantes de la sociedad civil y de los órganos garantes,
una de las discusiones centrales fue en torno al diseño institucional respecto a que si debería existir una sola ley federal en materia de transparencia y acceso a la información o debería de coexistir una ley general con la ley federal, entendiendo que la ley federal incorporaría en lo fundamental las atribuciones, facultades y obligaciones del órgano garante federal, desarrollando además de manera exhaustiva lo que son las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el ámbito federal, mientras que la ley general, y creo que eso es lo importante de este diseño, mantendrá los principios en materia de transparencia y acceso a la información, los procedimientos de acceso a la información en cada una de las entidades, donde cada entidad podrá o deberá no solamente adoptar las disposiciones mínimas que establece la ley general, sino incluso adoptar medidas más de fondo. Con lo cual, justamente se fortalece esta visión federalista, en donde si bien hay facultad de atracción o puede recurrirse en segunda instancia al Instituto Nacional de Acceso a la Información, en los hechos hay un fortalecimiento de los órganos garantes locales, en primer lugar porque a todos se les dota de autonomía constitucional, todos van a tener que regirse por la ley en la materia que expida el Congreso de cada uno de los estados, pero y el reto va a estar fundamentalmente en esta coexistencia de dos leyes, en hacer un esfuerzo por mantener un diseño armónico y evitar una dispersión normativa y es una dicotomía que pudiera presentarse en la interpretación de la ley. Son muchos los avances que se han registrado en esta ley general y habrá que irlos precisando en el ámbito de la ley federal que presentamos el pasado 9 de diciembre del 2014, senadoras y senadores de distintas fracciones parlamentarias, así como también ya presentamos en el mes de abril de este año la Ley General de Protección de Datos Personales y esperamos cumplir con el compromiso que durante este receso en la Comisión Permanente se haga la presentación de la iniciativa en materia de la Ley General de Archivos para que podamos dictaminar tanto la Ley Federal en materia de transparencia y acceso a la información como la Ley General de Protección de Datos Personales y la de Archivos en el próximo periodo ordinario de sesiones, lo cual va a significar una enorme carga de trabajo. ¿Y qué es lo de menos? Aunque, aprovechando la discusión que tuvimos antes de entrar a esta sesión, independientemente de que no se publicara alguna de estas leyes, ya está vigente la reforma constitucional y la Ley General de Acceso a la Información. Y la omisión del legislador no obsta para que estas leyes no se cumplan. De modo tal, y aprovecho porque ya fue una de las preguntas que me hicieron llegar, que ya todas las disposiciones que se establecieron para los sujetos obligados en la Ley General, los órganos garantes nacional y locales están obligados o tienen atribuciones para poder ejercer las funciones en materia de garantizar la transparencia de todos los sujetos obligados, incluidos los partidos políticos, más donde hay elecciones locales, y los sindicatos en cada una de las entidades, por poner solo un ejemplo. En el ámbito de la ley federal, pues por supuesto, en esta iniciativa ya se han destacado algunas de las facultades y las atribuciones que se establecen, pero fundamentalmente yo destacaría que regula el ejercicio del derecho al acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, y eso también quiero destacarlo, no solamente es sobre el Ejecutivo Federal, es sobre el Poder Legislativo, es sobre el Poder Judicial, es sobre los órganos con autonomía constitucional, es sobre los partidos políticos, es sobre los sindicatos y sobre todo aquel ente público o privado que reciba, administre cualquier tipo de recurso público. Porque luego incurrimos en el error
de que se cree que es una ley que regula solamente a los sujetos obligados del gobierno federal y nos va a obligar a regular a todos. Y aprovechando que están aquí representantes de los órganos garantes locales, ya dentro de los sujetos obligados en sus estados son los congresos estatales, Poder Legislativo, y los grupos parlamentarios en cada uno de los estados de la República. Y esto ya está en pleno vigor. La ley federal propone el catálogo de obligaciones de transparencia, impone obligaciones, el INAI podrá realizar verificaciones, establecer los procedimientos de denuncia, establecer políticas de transparencia en el ámbito de los órganos garantes federales, garantizar las condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables, esto es muy importante, puedan acceder en igualdad de circunstancias al derecho a la información, establece la obligación de los sujetos obligados a que documenten todos sus actos, contiene la forma en que los sujetos obligados deben cumplir con las resoluciones del Instituto Nacional, establece las atribuciones de las autoridades de transparencia y del Comité de Transparencia en el ámbito federal, instituye medidas de apremio e incluso el INAI podrá imponer al servidor público o a los miembros de los sindicatos, partidos o personas físicas o morales responsables algunas sanciones. Y ese va a ser uno de los grandes temas que vamos a tener en la discusión de la ley federal. ¿Cuál va a ser el alcance de las facultades del Instituto Nacional y por consiguiente más adelante en los estados de la República para que el órgano garante pueda sancionar a los sujetos obligados? Si se queda solamente en las medidas de apremio, como es la amonestación pública, la multa económica, una sanción de carácter administrativo, o puede iniciar procedimientos penales ante la autoridad correspondiente. Hasta donde vamos ahora, y en la propuesta de la ley, es que, retomando la experiencia también del Instituto Nacional Electoral, el INAI pueda aplicar sanciones solamente en el ámbito de las medidas estas de apremio, pero vamos a ver, esa es la ventaja de que tenemos unas elecciones el próximo 7 de junio, cómo aplica este procedimiento especial sancionatorio donde el INE sustancia y el tribunal resuelve, más cuando todas las resoluciones del INE han sido prácticamente rectificadas por el tribunal. Yo creo que un buen referente para esta ley federal que se avecina va a ser la forma en que se resuelvan estos litigios para ver si le dotamos al instituto la facultad de establecer sanciones de carácter penal, aunque la gente de la Procuraduría va a pegar un grito en el cielo, ya que dice que esa es una atribución, una competencia exclusiva del Ministerio Público. Pero son los debates que realmente tenemos que dar en la discusión. ¿Qué nos faltó en esta iniciativa? Bueno, yo creo que faltó en particular lo de establecer la obligación de hacer públicas la declaración patrimonial y de interés, así como en la reforma del sistema anticorrupción, la reforma constitucional anticorrupción, faltó eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, lo que tarde o temprano sucederá en este país. Lástima que solamente escriban artículos y los publiquen en cadena nacional, en 8 periódicos, en lugar de asumir una responsabilidad, por ejemplo, con una señal clara de eliminar cualquier fuero para evitar que el presidente de la República quede impune frente a la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que hay cosas muy importantes. Hay un asunto que a mí me da mucho gusto que se ha incluido en esta iniciativa, que es el establecer el concepto de igualdad sustantiva. Es la primera ley que reconoce el ejercicio en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, pero también nos plantean muchos retos por delante. Y con eso concluyo. Yo creo que tenemos retos para garantizar la transparencia en el Poder Judicial, porque si alguna institución hay opacidad, es justamente en el Poder Judicial en todos sus órdenes.
voy a referir un poquito más adelante a ello. Por supuesto, en el Poder Legislativo, donde la mayor opacidad no está en los grupos parlamentarios, la mayor opacidad y en el mayor gasto en el Poder Legislativo está en los órganos administrativos, que no están sujetos prácticamente a ningún escrutinio ni control. Es más, los administrativos, los aparatos administrativos de los congresos perciben más salarios que los propios legisladores y tienen mayores prestaciones que los legisladores. Pero un tema nodal, por ejemplo, en el Poder Legislativo, y que debe ser objeto de revisión de la regulación en esta ley, es evaluar los mecanismos de asignación y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que evitar esta práctica nociva, es una práctica inmoral de que los legisladores se distribuyen, se prorratean una parte del presupuesto en función de sus grupos de interés y sus intereses corporativos y que ha derivado en el moche legislativo o en esta extorsión a la que se ven sujetos gobernadores o presidentes municipales, que se les condiciona la entrega del presupuesto gestionado por un legislador a la entrega de un porcentaje del mismo presupuesto o a que las empresas que el legislador, el diputado, porque aquí los senadores estamos a salvo porque no es competencia nuestra el presupuesto, les propongan qué empresas realizan las obras. Entonces el derecho de piso ya no solamente lo cobra el narco, sino el derecho de piso, el derecho de presupuesto lo están cobrando los legisladores, que es el mayor acto de corrupción que nosotros debemos de superar en el ámbito del ejercicio de las facultades del Congreso de la Unión. Y en esto también habrá que ver otra que se entrecruza, porque así como son sujetos obligados los partidos políticos en la ley y somos sujetos obligados los grupos parlamentarios en función de que el Poder Legislativo es sujeto obligado, transparentar la transferencia de recursos de los grupos parlamentarios a sus partidos, de donde se financian millonarias campañas de comunicación o se financian con también transferencias millonarias a las burocracias partidarias. Esos son los verdaderos focos de opacidad, centros de opacidad que tenemos en el Congreso de la Unión. Y por supuesto tendremos que ir, ahí sí coincido con la senadora Rojas, a ser muy exhaustivos en las obligaciones de transparencia de todos los órganos federales y de los órganos autónomos, porque no se nos puede escapar en la ley federal ni el Banco de México, ni la Comisión Federal de Competencia, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ni el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ni el Instituto Nacional de Educación Educativa. Pero en particular, 3 áreas son las que tenemos que destacar. Una, ya lo dije, las obligaciones en materia de transparencia del Poder Judicial y de todas las instancias de procuración de justicia, que no se trata solamente que nos den información relacionada con estadísticas en cuanto al número de órdenes de presentación, aprehensión y cateo emitidas, o que nos den solamente estadísticas sobre incidencia delictiva del país. Queremos verdaderos indicadores de procuración de justicia, que sean indicadores de desempeño del Ministerio Público, de los jueces, del Consejo de la Judicatura, conocer el desempeño, cómo se adoptaron sus resoluciones y sentencias y cómo actúan desde el Ministerio Público, los jueces, hasta los magistrados y los ministros de la Corte. Porque aunque hay un tratamiento especial a la Corte, no dejan de ser sujetos obligados en tanto servidores públicos. Y espero que podamos avanzar en serio. Otro tema, ya lo referían aquí mis compañeros, son los temas vinculados con seguridad nacional que cobran especial relieve en la situación actual. No solamente es Tlatlaya, Hidalgo, Apatzingán, Eucandareo, todos estos asuntos que hemos visto. Sí, es que hasta eso nos dijeron mal, no es Tanguato, es Cuandureo, el municipio donde se presentó este enfrentamiento la semana pasada. Ni siquiera el municipio donde sucedió nos dijeron bien. Y ahora resulta que en un enfrentamiento
pues hay disparos a corta distancia, hay cadáveres boca abajo, con balazos de frente y otros datos en donde nos dicen que no estemos especulando, pero entonces que nos informen bien. Y el tercer tema tiene que ver con lo que va a ser, sin lugar a dudas, uno de los temas de debate político nacional más importante, que es toda esa instrumentación de la reforma energética. ¿Que por qué lo incorporamos de manera tan detallada? Ya avanzaba Laura en ello, por una razón muy sencilla. Es el área donde más exhaustivo se contempló en la ley general, porque en primer lugar está establecido un artículo 9º transitorio en la reforma constitucional en materia energética que establece obligaciones de transparencia en todas las actividades, exploración, extracción, distribución y refinación de hidrocarburos, contratos, licencias, alianzas o convenios que permitan el escrutinio público. Y qué bueno que está en una ley general, porque en muchos casos va a haber competencias locales en estos temas. Están las expropiaciones que están generando ya conflictos con el agua y otros temas. Yo por eso finalizo con un conjunto de propuestas. Nuestro principal reto en los próximos meses es crear todo el entramado normativo que sea armónico en materia de acceso a información y protección de datos y archivos en toda la República. Es decir, hay que garantizar que todas las entidades federativas, los 31 estados y el Distrito Federal adecuen su legislación a la ley general. Y al mismo tiempo que tenemos que garantizar que se hagan las leyes federales y generales que tenemos pendientes. Y para ello yo quisiera hacer 3 propuestas, aunque en realidad unas ya no son tan propuestas, sino más bien es un anuncio. Esto lo hemos acordado el día de ayer con la presidencia del Senado de la República. El Senado convocará a todos los presidentes de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a un encuentro nacional para avanzar en la adecuación y atención de la ley general en los estados. Y queremos proponerle al INAI que en coordinación con el Senado, con esta comisión, hagamos un recorrido a las diversas entidades federativas para la promoción de estas adecuaciones. Y finalmente queremos hacer un exhorto para que a la brevedad posible se instale el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. No se necesita ni ley secundaria ni nada, está en la Constitución, está en la Ley General, son los órganos garantes nacional y de los estados, el INEGI, el Archivo General de la Nación, el Auditorio Superior de la Federación, todo ya está constituido. Yo decir, hoy es un acto de defunción, pero no lo es un acto de transformación de la COMAIP, se convertirá en parte del sistema nacional, pero pues la verdad, qué bueno, porque espero que este sistema garantice un derecho humano fundamental, que es el objetivo fundamental de la reforma, el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos a acceder a la información pública. Muchas gracias. Senador Encinas, qué gran propuesta, la aceptamos a nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados del INAI, no solo la aceptamos, sino que estamos muy complacidos con esa idea de trabajar conjuntamente con ustedes en la promoción también y en el intercambio con los órganos garantes para sensibilizar también en cada estado de la República de la importancia de la adecuación de sus respectivas leyes. Aprovecho este valiosísimo espacio, el auditorio, pero por supuesto los integrantes de esta distinguida mesa de apertura de este seminario y teniendo aquí al Poder Legislativo, ¿verdad?, para anunciar la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia el próximo 23 de junio, conjuntamente con los órganos garantes de los estados, e insistimos en el tema de la transparencia, avanzamos todos, avanzamos de manera conjunta, avanzamos de manera unida, con todo el respaldo que este instituto
pueda apoyar, y conjuntamente con los otros sujetos que también están integrando parte fundamental de este Consejo del Sistema, que son el Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, comentarles, legislativo, estamos trabajando con esta obligación que es la más cercana, que se estableció en los transitorios 60 días naturales. Entonces, bueno, pues me complace anunciar el día 23 de junio para la instalación de este sistema. Sin más por el momento, dejaría un espacio de 3 a 5 minutos para que nuestros panelistas puedan hacer contestación a las preguntas que amablemente nos hicieron llegar y algún comentario final. Diputado Belauzarán, tiene el uso de la voz. Así está. Perdón. Bueno, básicamente son el asunto de los grupos parlamentarios. Miren, la verdad es que sí hay una revolución en esto de la transparencia legal. ¿De qué va a depender que esta revolución se lleve a la práctica? Pues en gran medida de los órganos garantes y sobre todo de este Instituto Nacional de Información, que será en gran medida la última palabra. Va a haber resistencias, muchísimas resistencias. No puedo, es más, nada más espérense a ver las solicitudes de información a los partidos ahora que se inaugure y van a ver lo que se va a pedir y va a haber resistencias indudablemente. Aquí dependerá de, pues, hasta dónde quieran llegar los órganos garantes, porque tienen todos los instrumentos, pero las resistencias en todos lados las habrá. ¿Por qué? Porque las inercias están pesando más que la conciencia de la crisis. Todos, desde el presidente de la República hasta otros, han hablado de la crisis de credibilidad del sistema político mexicano. Pero al momento de actuar diferente, vemos que nadie se atreve a cambiar y actuar distinto. La inercia pesa más que la conciencia de la crisis, pero el instrumento de la transparencia es poderosísimo para hacer esto y para obligar a cambiar. Es más, lo que yo le llamo el transitorio de la confesión de parte, que es este transitorio de que el Congreso de la Unión no informará de nada hasta después, solamente lo que ocurra después de agosto, de septiembre, para allá es el transitorio de la confesión de parte. Pues ¿qué esconden? ¿No? Es lo que va a decir la gente y me parece que es inconstitucional incluso porque esta es una ley por debajo de la Constitución y debería poderse informar lo previo y no con este transitorio. Pero esto habla de lo que va a ser una fuerte. ¿Dónde va a haber otro? Miren, la guerra contra las drogas es nociva para los derechos humanos y por supuesto que también va a ser nociva para la transparencia. Cuando venga el asunto de Tanguato y otros a pedir información, que ya fue uno de los grandes debates, si necesitaban el permiso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o no para pedir esta información, lo va a decidir este órgano garante. Y van a ver las resistencias que va a haber, porque para algunos es un asunto, entre comillas, aunque no lo podrán sostener en la ley, de seguridad nacional meterse con las fuerzas del orden a pedirles información. Ahí va a ser una cosa fundamental, porque si algo, el reducto que tenemos que defender, el reducto civilizatorio que tenemos que defender, son los derechos humanos frente a cualquier contingencia y cualquier medida. Y por supuesto que esta espiral de violencia en la que estamos metidos no es el mejor clima para defender derechos como el de la transparencia, como el de esto, pero aquí se va a ver. Y del lado de la transparencia, del lado de esto, pues va a estar me parece uno de los grandes debates, insisto, sobre qué sociedad estamos peleando frente, insisto, a una espiral de violencia que está descomponiéndolo todo. Está descomponiendo todo, tenemos un Estado debilitado, tenemos policías cooptadas y no sabemos ni siquiera a dónde nos lleva todo esto, no vemos la luz al final del túnel, solo vemos una tragedia que se sucede a otra tragedia, que se sucede a otra tragedia, mientras las cosas se descomponen y ya se nos hace cotidiana este tipo de cosas. Entonces, ahí esa va a ser otra batalla, frente a la presión de que no se hagan públicos muchas de las cosas que tengan que ver con estas
efectos o estos asuntos de la guerra contra las drogas que ha democratizado la violencia de alguna manera o la ha extendido por todos lados y ha descompuesto, insisto, nuestra vida institucional. Esta batalla para transparentar aquí se va a ver y yo estoy convencido de que lo pueden hacer, dependerá. Decía Alejandro Gómez Arias, que conquistó la autonomía universitaria, fue los dirigentes, dice, para que haya autonomía se debe ejercer, ¿no? Ese es el gran reto que tendrán y estoy seguro que lo harán y vaya que va a haber revolución en todos los aspectos, ¿eh? Hablé de los partidos, pues espérense a las universidades también, ¿no? En las universidades, en todos lados, habrá una revolución en muchos sentidos porque la transparencia obligará a cambiar, a transformarse, o si no, pagarán un costo público importante y me parece que es fundamental, y termino con esto, a diferencia del Sistema Nacional Anticorrupción, que es hoy, ya ayer que lo promulgaron, es hoy un bonito adorno constitucional. Y digo que es un bonito adorno constitucional porque hay un transitorio explícito que dice que el Sistema Nacional Anticorrupción no entrará en vigor hasta que estén todas las leyes secundarias. Aquí no, aquí ya está, ¿no? Independientemente de que hay que hacer las leyes estatales, homologarlas o armonizarlas con la ley, que falta la ley federal, que falta la ley de archivos, etcétera, esto ya está funcionando. Esto ya está andando, no tiene que esperar a que estén las últimas leyes secundarias para hacerlo. Entonces, aprovechen, digo que tienen un gran carro, úsenlo a máxima velocidad porque eso es lo que necesita esta sociedad. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como sociedad? ¿Le damos una salida institucional al legítimo reclamo social o no? Y si no hay esa salida institucional, entonces todo se va a descomponer. Y parte para que haya una salida institucional al justo reclamo social, al justo hartazgo, al justo reclamo hacia la clase política, es que funcionen las instituciones. Y una institución clave para esta demanda es el INAI. ¿Por qué? Porque si en los 80s la batalla que se abrió fue que el voto cuente, ahora la gran batalla es dejen de robar. Y para que dejen de robar y para que haya transparencia y se acabe la corrupción, cuando la corrupción es sistémica. ¿Por qué es sistémica la corrupción? Porque la corrupción financia la actividad política y financia también actividad electoral porque la distribución del poder en México se decide en gran medida por dineros no fiscalizados que hacen clientelas para hacer estructuras que se vayan hacia las elecciones. Y si eso no lo cambiamos, ¿no? Entonces seguirá descomponiéndose las cosas porque me parece que el hartazgo es la transformación hacia eso y la transparencia es una herramienta fundamental para poder cambiar ese sistema en donde la corrupción incluso sirve para financiar la actividad política de grupos en lo general, pero también en campañas electorales donde se decide la distribución del poder en México. De ese tamaño es el reto que tenemos. El INAI tiene todos los elementos para ejercerlo con con fuerza, los estaremos calificando y así como los vimos muy bien defendiendo la ley general, así los vamos a querer ver en otras decisiones. Decidieron muy bien con Tlatlaya, seguro vendrán otros grandes retos y seguro estarán a la altura de las circunstancias. Ese es por lo menos el deseo que tenemos y vamos a apoyar en eso a esta gran institución que se ha formado. Muchas gracias, diputado Fernando Belauzarán. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Rodríguez Doval. Sí, gracias, presidenta. Voy a tratar de dar respuesta. Han llegado varias preguntas. Creo que algunas ya quedaron aclaradas con la participación posterior a la primera que yo tuve de la senadora Rojas y del senador Encinas. De cualquier manera, trataré de responder algunas otras y, por supuesto, después dar un comentario final. Me preguntan sobre la coexistencia de la ley general y de la ley federal. El régimen establecido, dice aquí, no es claro sobre la temporalidad del texto actual de la ley federal. En este sentido, ¿qué instancia es la facultada para interpretación jurídica y qué tiempo tiene para hacerlo y qué ley debe prevalecer? Yo creo que la autoridad facultada o la instancia facultada es justamente el INAI. Así lo infiero yo de lo que establece el propio artículo 41 de la ley general, que dice que el instituto, además de lo señalado en la ley federal en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones y la primera es justamente interpretar en el ámbito de sus atribuciones esta ley. Y yo creo que la ley general en ese sentido sería la que nos establecería las bases generales de las cuales se derivarán después la propia ley federal y, por supuesto, la ley local.
Algo similar me preguntan después cuando dice que qué ley se debe de aplicar hoy, la ley general o la ley federal, y en su caso cuando exista contradicción, ¿cuál prevalece? Yo creo que es la ley general. Otra pregunta, hasta en tanto entre en vigor la nueva ley federal, ¿cómo debe integrarse los comités de transparencia de los sujetos obligados? Yo creo que el artículo 43 de la ley general es muy claro al respecto. Ya se habla de cómo se tiene que integrar el comité de transparencia de cada sujeto obligado y ya es una ley vigente. Entonces eso es algo que ya se tiene que empezar a llevar a cabo. Otra pregunta relacionada con lo que comentaba ahora mi compañero y tocayo Belaunzarán. En el debate parlamentario, ¿cuál fue la razón de que el Congreso no fuera sujeto obligado en la ley? No, sí es sujeto obligado al Congreso y está clarísimo desde la propia Constitución y se establece, insisto, en el artículo 72. El artículo 72 es clarísimo acerca de cuál es la información que el Congreso tiene que poner a disposición de las personas. No lo leeré porque son muchos aspectos, son 25 incisos, pero van desde la agenda legislativa hasta el padrón de cabilderos, pasando por la Gaceta Parlamentaria, el orden del día, el diario de debates, versiones estenográficas y, por supuesto, todo lo relacionado con el manejo de recursos económicos. Que yo aquí quiero insistir, y ya lo decía también el senador Encinas, hay muchos órganos administrativos en el Congreso de la Unión que manejan una enorme cantidad de recursos y que nadie voltea a ver a ellos. Todo el mundo cuando piensa en el Congreso, pues piensa en los diputados, ¿no? Y piensa en los senadores, incluso luego las notas que sacan algunos medios de comunicación dan a entender que nosotros recibimos casi mensualmente varios millones de pesos per cápita y cosas así. Eso no es cierto. Los grupos parlamentarios, como lo establece la propia ley orgánica del Congreso, reciben subvenciones para realizar de mejor manera su propia función. Sin embargo, la mayor cantidad de recursos en el Congreso no la ejercen los grupos parlamentarios, la ejercen los órganos administrativos que hoy en día no están a la vista de nadie, que ningún medio de comunicación voltea a verlos, que nadie sabe, por ejemplo, que el secretario general de la Cámara o el secretario de Asuntos Administrativos ganan mucho más que cualquier diputado y además tienen muchas mayores prestaciones, o los centros de estudios, como yo les decía, que no le rinden cuenta absolutamente a nadie y ejercen muchos recursos u órganos como la propia mesa directiva. Ahí es donde también tenemos que ponerle la mira, echarle el ojo, y yo creo que con este artículo 72 de la nueva ley general es muy claro sobre las obligaciones en materia de transparencia del Congreso de la Unión. Lo que sí es cierto es que se hizo un transitorio, el transitorio 13, que ya hablaba también el diputado Belaunzarán acerca del mismo, que por cierto, todos los que estamos en esta mesa lo votamos en contra, ese artículo 13 transitorio. No solamente eso, sino que un servidor junto con otros diputados de Acción Nacional presentamos una iniciativa en cuanto fue promulgada la Ley General de Transparencia para derogar ese 13 transitorio de esta ley, que en efecto dice que cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará a más tardar el 30 de agosto un programa de reorganización administrativa. Es decir, pues vamos a poner las cosas en orden y tenemos hasta el 30 de agosto antes de hacer público toda la información. Eso, honestamente, a mí también me parece que es una aberración. Creo que en eso coincidimos todos los de esta mesa. Como ya les dijimos en su momento en el Senado y en la Cámara, presentamos reservas para tratar de eliminar este transitorio que desgraciadamente no prosperaron. Pero en todo caso, más allá de ese transitorio, insisto, el Congreso de la Unión es ya un sujeto obligado y ojalá que de esa manera pues también pueda rendir cuentas de mejor manera de los recursos que recibe, que además no son pocos. La Cámara de Diputados, si no me equivoco, ejerce anualmente alrededor de 7,000 millones de pesos y el Senado será un poco menos, pero en cuanto al número de senadores, quizás serían incluso hasta más, ¿no? Pero bueno, en todo caso, y con esto concluyo, creo que esas reformas que se han llevado a cabo en esta última legislatura, y obviamente la reforma que ayer se promulgó que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción es una reforma fundamental, es solamente un punto de partida, también hay que decirlo, de ahí se deriva una enorme cantidad de legislación secundaria en materia del Sistema Nacional Anticorrupción e incluso en materia también de la nueva reforma en materia de transparencia. Hay todavía varias leyes pendientes y por supuesto pues ahí es muy importante que todos los actores políticos, sociales estemos muy atentos para que se pueda llegar a buen puerto y también en la legislación secundaria y en las legislaciones locales que ahora también tendrán que hacerse, pues se pueda mantener este espíritu constitucional para fortalecer de esta manera, como les decía en la primera intervención, a nuestra democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Rodríguez Doval. Senadora Laura Rojas. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias. Bueno, rápidamente responder algunas preguntas. ¿Ya? ¿Así? Es que más bien estoy chiquita. Ay, sí. Bueno, sí. Bueno, una pregunta que me hacen es sobre si la ley federal regulará la organización y funcionamiento del INAI, esto no sería materia de una ley orgánica, y esta pregunta me va a dar pie para ahondar rapidísimamente en el contenido de la ley federal, de la iniciativa de ley federal que presentamos y que no lo expliqué a detalle. No, una ley orgánica regula únicamente la estructura organizacional de una dependencia. Entonces, sí se necesitaba, por supuesto, una ley federal, una ley general y una ley federal para poder desarrollar pues, los procedimientos, por ejemplo, de acceso al derecho. Como lo comenté en primer lugar, la organización y facultades del Instituto como órgano autónomo federal y de su consejo consultivo, que es distinto a lo que establece la ley general, porque ahí se regula las funciones del INAI, pero como órgano nacional, esta parte, su relación con los órganos garantes en el ámbito local y otras cosas, y aquí solamente tiene que ver con su función como órgano garante a nivel federal. También en la ley federal tendrá que regular la organización y facultades de las unidades y comités de transparencia en el ámbito federal, de todos los sujetos obligados, pero solo en el ámbito federal, las obligaciones de transparencia proactiva, de verificación del cumplimiento de las mismas y de la denuncia por su incumplimiento. Como ya se dijo, no solo del gobierno, sino del gobierno federal, del Ejecutivo Federal, sino también del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de todos los órganos constitucionales autónomos, de los partidos políticos, de las universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, etcétera. De la clasificación de información como reservada y confidencial, la prueba de daño de interés público, los procedimientos del derecho de acceso a la información pública y las medidas de apremio y sanciones a nivel federal. Todo esto es lo que tiene que contener la ley federal desde nuestro punto de vista, y yo hace rato me centré en cuál creo yo que es el reto más grande que no tenemos todavía definido, y que es si lo hacemos más exhaustivo, más a detalle, por dependencia, por partidos políticos, por órganos autónomos, etcétera, etcétera, lo que expliqué hace rato. Bueno, otras ya están, ya fueron respondidas, esas me las voy a saltar. ¿Por qué la Ley General de Acceso a la Información Pública no consideró como información reservada el secreto comercial e industrial? No es información reservada, es información confidencial. Se debe, esta también ya la respondí. Una última que me llegó sobre la Ley de Protección de Datos, que insisto, creo que tendremos luego que hacer otro foro sobre este tema, pero si estamos considerando disposiciones específicas de protección de datos en materia de salud, pues sí, de eso se trata en parte tanto la ley general que tenemos que aprobar como la ley federal de protección de datos, todos los datos que están en posesión del sector salud, el sector educativo a nivel escuelas públicas, etcétera, y por supuesto, claro que tenemos que regular esta parte de salud. Finalmente, con algunos comentarios finales. Miren, bueno, pues ya el senador Encinas anunció esta gira por la transparencia, que ya hasta la podemos bautizar aquí, puede ser la gira nacional por la transparencia, que queremos hacer después de las elecciones, un poco ya que acabe este proceso electoral, para poder recorrer el país y promover la homologación en los congresos locales de estas leyes. Pero yo también quisiera decir que, y eso ya es una propuesta personal y sobre los que estamos aquí, que 3 de los que estamos aquí hemos hecho ya nuestro 3 de 3, las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales públicas, también aquí el comisionado Oscar Guerra, y lo ligo con lo que dijo el senador Encinas. O sea, él dijo que nos había faltado
que un faltante de esta ley, de la Ley General de Transparencia, era precisamente la obligación de hacer públicas estas declaraciones. Y fue un debate en comisiones y fue un debate en el Pleno. Yo soy de las que sostengo que no iba en esta ley, por lo tanto no creo que sea un faltante de esta ley. Estoy convencida de que va en la Ley General de Responsabilidades, bueno, en las leyes de responsabilidades, y que ahora, a raíz de la aprobación del sistema de la reforma anticorrupción, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que nos mandata a aprobar una Ley General de Responsabilidades, ahí tiene que ir. Por lo tanto, creo que esta ley, creo que esta gira por la transparencia, algunos aprovecharemos también para ir sumando voluntades en los estados que nos permitan llegar a la discusión de la futura Ley General de Responsabilidades, con un mejor ánimo, con mayor impulso, soporte, apoyo ciudadano, para que podamos conseguir una mayoría en el Congreso y que sea una obligación por parte de todos los servidores y funcionarios públicos del país la publicidad de la declaración patrimonial, de la declaración de intereses y de la declaración fiscal en todo caso. Finalmente, quiero hacer mención, por supuesto, del tema del Congreso. Ya lo ha dicho muy bien tanto Fernando Rodríguez Doval como el senador Encinas. El único tema no es ni puede seguir siendo el dinero de los grupos parlamentarios. Si hablamos de dinero, también hay que voltear a ver las contrataciones públicas, las compras y contrataciones de las dos cámaras, como es en todos lados, en donde se da el principal problema de corrupción es ahí. Y aquí está la OCDE, que también ha hecho estudios sobre ese tema, estudios muy útiles que demuestran que donde está realmente la gran corrupción, pues es precisamente en la parte de compras y contrataciones públicas, en el gobierno federal y en cualquier institución. Ahí es en donde se tiene que revisar, además de lo de los grupos parlamentarios, y más allá del dinero, que es algo que yo siempre he sostenido en estos foros, lo que también debe de importarnos es la información sobre cómo estamos tomando las decisiones en el Congreso. Y eso pasa por meternos a impulsar de manera ya muy decidida las medidas o las políticas de parlamento abierto que prácticamente en nuestro país no existen. Y para eso, bueno, pues también le acabo de pues pedir y proponer a la presidenta del INAI que podamos hacer también a la brevedad un foro nacional y luego también en los congresos de los estados sobre parlamento abierto. Me parece que en términos del Congreso eso es lo que sigue, porque no necesariamente son cosas o medidas que tienen que estar en una ley, sino pueden ser políticas, programas de parlamento abierto que se tienen que tomar pues por los órganos de gobierno de las cámaras y de los congresos a nivel local. Bueno, pues creo que es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, Dana. Empezó la campaña por la presidencia del Parlamento Abierto. Una gran propuesta, no solo también la celebramos, sino que cuenten con toda la colaboración de este instituto para llevarla a cabo, impulsando los temas de transparencia proactiva y gobierno abierto muy importantes en esta agenda. Senador Alejandro Encinas. Ahora sí voy a ser breve, nada más como media hora. No, rápidamente me pregunta Mireya Arteaga que si ya existen fechas programadas para llevar a cabo las reuniones en las legislaturas estatales. La idea es en el mes de julio hacer la reunión con todos los presidentes de los congresos de los estados en el Senado y a partir de ahí, y una vez que estemos en coordinación con el INAI, programar los recorridos, que deberán ser, por supuesto, antes del inicio del periodo de sesiones, el 1 de septiembre, para que podamos tener, yo digo, prácticamente resuelto el dictamen de las leyes que nos faltan. Juan Manuel Veira Calderón me pregunta que con base en qué ley será posible obtener información sobre los recursos asignados del ramo 33 y su ejercicio. Yo creo que con la actual ley federal, con la ley federal vigente, ya se puede solicitar. Hoy es la reforma constitucional, hoy es la ley general, pero la ley federal actual ya da ese derecho para poder acceder a todos los datos e incluso conocer el padrón de beneficiarios de cada uno de los programas sociales del gobierno.
Carlos Guerra dice, ¿por qué quedó fuera de la ley el fondo de aporta en apoyo de los 32 órganos garantes de los estados, ya que son demasiadas las atribuciones para las entidades federativas y para su implementación? Yo sé que cuando aumentan las atribuciones aumenta el sablazo y la demanda de dinero. Esto es una atribución de los congresos de los estados. Queremos autonomía real, tendrán los estados que garantizar esos recursos. Y en la ley general y desde la reforma hemos establecido la obligación de que se den los recursos suficientes para ejercer su autonomía, aunque sé que ese es un objeto de chantaje y extorsión de los gobernadores para controlar a los órganos locales. Pero aquí la autonomía se ejerce, no se mendiga, y espero que los órganos garantes locales la ejerzan plenamente. No hay peor pérdida de autonomía que la autocensura, que la autocontención, y esperemos que ejerzan plenamente sus facultades. Me pregunta Magdalena Castillo, ¿por qué no crear una sola ley? ¿Cuál es la ventaja de la existencia de dos leyes? Ya lo había señalado, dice, no se presta a confusión. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una ley general es una ley marco que establece las bases mínimas que deben de regir una materia en específica. Tenemos muchas leyes generales en el país, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General de Población, la Ley General de Asentamientos Humanos, ahora tenemos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que establecen normas mínimas que pueden profundizar y mejorar los estados. Yo estoy convencido que en materia ambiental, por ejemplo, hay leyes ambientales en muchas entidades que están muy por encima de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. No pongo ejemplos porque pondré la que hicimos aquí en el Distrito Federal y es de muy mal gusto. Pero en este caso creo que ayuda. Y la ley federal regula las competencias exclusivas que la Constitución otorga a la autoridad federal. Hay que tenerlo con toda claridad. La ley general regula tanto para el ámbito federal como para el ámbito local. La ley federal establece solamente las facultades que son exclusivas del gobierno federal o del gobierno federal. Me preguntan, también no viene el nombre, a su consideración los estados de la República, de acuerdo a los transitorios de la Ley General, donde ya están obligados a observar y aplicar los artículos del 70 al 82 de la ley que establece obligaciones generales y específicas a cargo de los sujetos obligados. Ya como yo lo señalaba, la reforma constitucional y la ley general ya están vigentes. No se puede conculcar ni permitir un ejercicio a cuentagotas de un derecho que otorga la Constitución a los ciudadanos. Y la legislación actual, en todo caso, podría ser supletoria de las leyes que falten por publicarse, aunque son 100 días, ¿no? Les otorgan a los órganos locales, en aquellos asuntos que no contravengan las disposiciones de la ley general. Todo el mundo ha leído los transitorios, pero se han concentrado por lo general en el 13º y en el 9º. Pero miren, el artículo 2º transitorio lo dice con toda claridad. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la presente ley, sin perjuicio de lo previsto en los siguientes transitorios. ¿Qué significa eso? Si en la ley de determinada entidad federativa hay alguna disposición que contravenga lo dispuesto en la ley general, queda derogada, abrogada. Ya está en vigor. El artículo 3 dice, en tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia. Simple y sencillamente, como es el caso también, en tanto sale la nueva ley federal, es la vigente la que se aplicaría en tanto no contravengan las disposiciones de la ley general. El Congreso de la Unión, ese es el 5º transitorio, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del DF tendrán un plazo hasta de 1 año a partir de la entrada en vigor de esta ley para armonizar las leyes relativas, etcétera. Pero independientemente de que se cumpla ese plazo o no,
ya tenemos las bases fundamentales del ejercicio de este derecho sin discusión alguna, aunque por supuesto, aquí aprovechando el viaje respecto al sexto transitorio, hay parte de la chamba que le toca al instituto, que tendrá que, dice el artículo sexto, el instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a las que se refiere la ley transcurrido un año, pero tendrá que dictar, dice al final, las nuevas obligaciones establecidas del 70 al 83, que es la que me preguntaban, de la presente ley, no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Política Gubernamental y en la Ley de Transparencia de las Entidades, serán aplicables solo respecto a la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Ergo, no tiene que pasar un año, no tiene que pasar la entrada en vigor de la ley para que el instituto pueda ejercer esas facultades de atracción. Ya no va a abundar en el 13º, más bien voy a hacerles una propuesta. Ahí esta cosa que coincido con los dos Fernandos y con Laura, es anticonstitucional absolutamente en la disposición del artículo 13º, en donde se crea un régimen de excepción en el cumplimiento de la ley para el Poder Legislativo. Nadie puede legislar en su propio beneficio, ¿no? Hagan los requerimientos de información de, por ejemplo, cuánto cobran las concesiones, los concesionarios de los restaurantes de cualquiera de las dos cámaras. ¿Cuál otra, Laura? ¿Cuál es las agencias de viaje. ¿Por qué ese precio de los boletos de las agencias de viaje? Y que les digan que se los van a contestar el 30 de agosto para que inicien una acción de inconstitucionalidad por la existencia de este artículo 13º. Eso nos ayudará mucho a garantizar este derecho de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos panelistas, senadora Laura Rojas, senador Alejandro Encinas, senador Fernando Rodríguez y Fernando Belauzarán. Reciban un pequeño reconocimiento y un pequeño obsequio como muestra de nuestra gratitud por su valiosa participación. Muchísimas gracias. Mientras se hace la entrega de los reconocimientos a nuestros distinguidos invitados, queremos enviar un saludo al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, que siguen este seminario vía internet, y también a nuestros amigos de Quintana Roo, quienes se ubican en la Casa de la Cultura Jurídica, siguiendo los trabajos de este seminario.